¿Cómo vieron la tremenda sorpresa que se acaba de llevar el uribismo frente a Petro? Sacaron una encuesta a los mismos uribistas en Guarumo para, pues posiblemente atacar a Petro, porque según ellos Petro está muy mal, nadie lo quiere, y resulta que en esa encuesta Petro le gana a Uribe, a Duque, a Pastrana, a Santos. Mejor dicho, párenle bolas a esto porque la cosa no les funcionó. Resulta que la encuestadora Guarumo, en donde uno de los fundadores es Víctor Muñoz, que fue consejero económico de Duque, que fue director del DAPRE de la presidencia de Iván Duque, o sea, un pupilo de Duque, y Duque un pupilo de Uribe, pues sacan una encuesta para medir la gasolina, a ver cómo vamos a estar en las elecciones de 2026, y Petro, a pesar de tanta mierda que le tiran, les ganó, queridos colombianos. Y ojo a la reacción de los de Blue Radio, porque no lo pueden creer, queridos amigos, pero Petro fue el primero que reaccionó y dijo: por esto no quieren que se hable de reelección, pero también quieren impedir otro gobierno progresista y rompen la ley y los principios democráticos para impedirlo. Le podemos ganar a la oligarquía y a las mafias otra vez. Depende del pueblo. Miren esto. Ante esta pregunta hipotética que hace la encuestadora Guarumo, dice: le voy a leer un escenario hipotético de posibles candidatos a la presidencia de la República de Colombia en el año 2026. Usted votaría por el que diga un 25.5%, dice, por el que diga Petro, un 21.9% por el que diga Uribe, un 7.6% por el que diga Iván Duque, un 3.1% por el que diga Juan Manuel Santos, un 2.2% por el que diga Gaviria, por el que diga Samper 1.5% y por el que diga Pastrana 1.0%. O sea, Petro les gana a pesar de toda la mierda que le están tirando. Y miren, la sorpresa no termina ahí, porque la intención de voto lleva otra sorpresa. Dice: le voy a leer un escenario hipotético de posibles candidatos a la presidencia de la República de Colombia en el año 2026. Seleccione el candidato por el cual usted votaría. Y Gustavo Bolívar, uno de los funcionarios más destacados del gobierno Petro, se lleva un 12.6% frente a una Vicky Dávila que se creía la reina. Sabemos que todo esto esta gente está pagando billete, con un 11.6%, Sergio Fajardo un 11.4%, Germán Margallera 5.6%, Claudia López 4.7%, y ahí viene María Fernanda Cabal 4.6%, Miguel Uribe 4.5%. Mejor dicho, de ahí para abajo están los más fuertes uribistas. O sea, Petro les da duro aquí también. La cosa no salió como esperaban, queridos amigos. Miremos la reacción de los de la emisora Blue Radio con Camila Zuluaga, porque los periodistas dicen, o sea, a pesar de todo lo que se dice de Petro, de la economía, de la cuestión de la seguridad en el país, que ojo, si esa vaina no se endereza, pues eso también le puede dar un golpe a Petro o a los que quieran hacerse reelegir con ese proyecto político. Ahí también hay que tomar mucha reflexión, querido colega Petro, porque la cosa en el país pues no anda muy bien y los medios de comunicación aprovechan todo eso. Pero miren, a pesar de tantas cosas y a pesar de que a Petro le hacen unos shows terribles, que cuando no es por una cirugía es porque lo llaman drogadicto y una cosa y otra, pues miren lo que dicen estos de Blue Radio. Aquí estamos hablando de las elecciones del 2026. Se conoció una encuesta que a mí me parece un dato interesante, más allá de quiénes son los candidatos que puntean o los que no puntean. Ahí aparecen 26 candidatos, Lucas, lo que habíamos calculado estaban bien la vez pasada, pero la encuesta de posibles candidatos para el 2026 que hizo Guarumo, que recordemos, Elina, quien está detrás de Guarumo hoy es Víctor Muñoz, quien era director del DAPRE en época de Iván Duque. Sí, exactamente, Camila. Quien financia esta encuesta que hace Guarumo es directamente Guarumo, y el objetivo general son las preguntas sobre favorabilidad, percepción y escenarios hipotéticos electorales.
Entonces, mire, Oscar, hay algo que me llama mucho la atención. Hacen 2.159 encuestas en Guarumo en el mes de abril, principalmente en las ciudades capitales del país. Y ahí cuando preguntan, si me ayudan nuestros compañeros de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo a poner la imagen sobre el ambiente político de Colombia. El ambiente político en el que estamos, que es este de la consulta popular. Estamos en la consulta popular, en el transfugismo, en cómo vamos para el 2026. Me ponen, por favor, la imagen del ambiente político en estos momentos a través de nuestro canal de YouTube. Nuestros amigos de Vimix, por favor, gracias, para que los oyentes pues puedan ver la imagen específicamente de la que estamos hablando en estos momentos, porque me están poniendo la de incidencia y no la de ambiente político. Exactamente. Entonces, la pregunta dice sobre qué calificación le daría Oscar al desempeño y gestión del presidente Gustavo Petro. Es lo que le preguntan a los más de 2.000 encuestados. Y entonces empiezo. Responde el 28.7% que pésimo. Malo responde el 21.1%. Bueno, el desempeño del presidente Gustavo Petro, 26.6%. Excelente, 14.7%. Y no sabe, no responde el 9%. ¿Qué me parece a mí llamativo de esto, sobre todo frente al ambiente político? Que si usted suma el bueno y excelente de cómo considera la gente que está manejando el gobierno actual, la situación en Colombia le da un 41%. O sea, le da que en estos momentos el mandatario tiene, según esta encuesta, que por eso hago la claridad, es Guarumo, el que está detrás de Guarumo, es Víctor Muñoz, quien era el director del DAPRE, del gobierno del presidente Iván Duque, de los duquistas que todo el día ataca el presidente Gustavo Petro, pues ahí el 40% está diciendo que el presidente tiene un buen o un excelente desempeño. Por supuesto, si usted suma pésimo y malo, le da 48, 49, casi 50%. Si está por encima el malo que el favorable. Pero de todas maneras, a mí una favorabilidad del 40% me parece supremamente alta, con miras a la consulta popular y con miras al jueves y a las manifestaciones que están convocando para el Día del Trabajo. ¿Y sabe qué pasa, Camila? Y coincido con usted que este 40%, sumando lo bueno con lo excelente, que da el 41%, está por encima de lo que se ha considerado siempre la base con la que ha contado el presidente Petro, que es el famoso 30%, que nunca ha logrado bajar del 30%. Ahora está por encima, mucho más, casi 11 puntos por encima del 30%, que es lo que se ha considerado toda la vida como el petrismo en Colombia. Llegar al 40% en estas circunstancias, con un orden público como está, todo lo que está ocurriendo con la economía, con las relaciones internacionales y demás, y que esté sumando más del 40%, a mí realmente, Camila, este resultado de Guarumo me sorprende. Obviamente que lo pésimo y lo malo y todo lo demás, pero ese 41% en estas circunstancias me llama mucho la atención, sinceramente, pensando en lo que viene, ¿no? Pensando en consultas populares, pensando en marzo, en las elecciones parlamentarias, con todo este cuento del transfugismo, que se logre armar un solo partido político, y pensando en mayo, en la primera vuelta presidencial. Sí, es Camila y Oscar. A ver, los de Blue Radio lo están pensando mucho, porque lo que se viene, repito, pues es muy importante para el país, y a pesar de todo lo que se dice del presidente Gustavo Petro, mire que él lo dice como si fuera algo tan cierto, que el tema de las relaciones internacionales, que el tema de la economía. Sabemos que la mayoría de cosas que se dicen es shows mediáticos. No vamos a desmentir la situación de orden público en el país, que es bastante delicada, que, repito, eso hay que corregirlo sí o sí, porque si no, eso le va a jugar una mala pasada al proyecto político del presidente Gustavo Petro. Pero sabemos que también hay factores. O sea, Petro intenta salir de tanta violencia por la vía dialogada, está enfrentando a otros grupos, pero con haber suspendido la ofensiva contra los de Calarcá, los que cometieron ese hecho en el Guaviare, pues eso lo utilizan, mejor dicho, como si Petro le hubiera entregado el país a la guerrilla. Esa es una realidad. Por eso digo que hay que corregir las cosas, porque si no, los medios van a aprovechar. Cuota inicial, ¿no?, del presidente Petro, no solamente para impulsar la consulta, sino para pensar. Pero es una en cuota las elecciones importante, ¿no le parece? O sea, 40% me parece una cuota importantísima.
Sí. Claro, eso quiere decir que tiene una base, Camila, a la que no le pega ni los escándalos, Total. ni del presidente, ni de su familia, ni de su gabinete. Gente que está firme con el presidente Petro, que es inamovible. Es decir, que allí él goza de un efecto teflón, nada le pega de lo malo que diga o haga en esta Pero que está por encima del administración, y creo 30%, que es una que buena base siempre se había para- considerado. Pero es Claro, que claro. ustedes están diciendo que esa es la base electoral y ahí yo no estoy de acuerdo con ustedes porque que en una encuesta una persona tenga una imagen buena o crea que se está haciendo una buena gestión, eso no quiere decir que la va a votar. Es decir, ahí puede haber un montón de gente que tenga una opinión buena del gobierno, pero no quiere decir que a la hora de que haya 10, 12 candidatos en el tarjetón, la va a votar. Pero Porque no, con pero Petro no no le va va a a votar estar- en contra. No